Buenos días, bienvenidos. Vamos a dar inicio con la reunión del día de hoy. Te pedimos una disculpa en nombre de la congregación. Estamos realizando remodelaciones, como puedes observar, y por eso ha habido un poquito de polvo y va a seguir habiendo la próxima semana todavía seguramente. No tenemos pantallas, entonces vamos a poner todo en manos de Dios para que Dios nos permita enfocarnos en lo más importante, que es su presencia. Amén. Bendito Dios, te damos gracias por este día. Gracias, Dios, porque tú nos has dado un techo, Dios, para poder congregarnos, para poder reunirnos en tu nombre, Dios. Te pedimos que tú tomes control, Dios, de esta reunión del día de hoy, Dios, que nos permitas ser tolerantes, Dios, ser pacientes con todos los imprevistos que pueda llegar a haber en el sonido, Dios, en las instalaciones, Padre. Permítenos disfrutarte, Dios, y enfocarnos en ti. Recibe estas alabanzas, Dios, que hemos traído, que hemos preparado el día de hoy para ti, Señor. Permítenos, mientras cantamos, recordar tus promesas, Dios, recordar tu fidelidad, recordar que es lo más importante, Dios, el origen de todo, que es que el Cordero fue enviado en sacrificio por nosotros. Y hoy podemos estar delante de tu presencia sin mancha, Dios. Gracias en el nombre de Jesús. Amén. Cruz de Cristo quiero permanecer a la sombra de aquel que me compró. Nunca olvidarme de esa gran verdad, de vivir con mis ojos en la cruz.
postro y te adoro, sin poder entender este amor. Al pie de la cruz, amo tu misericordia, no saber tu bondad, tu poder. Tú sabes tu bondad, tu poder. Tú sabes tu bondad, tu poder. Al pie de la cruz. Gracias, Dios. Dios está aquí, ¿lo crees? Dios quiere recordarte esta mañana que Él es nuestro refugio, que Él es nuestra fortaleza, que Él está en medio de nuestras pruebas, en medio de nuestras luchas, en medio de nuestras necesidades, en medio de todo lo que estemos enfrentando esta semana o este mes. Y quiere que te tomes de su mano el día de hoy y que no te sueltes. Rey eterno Dios, el que sana mis dolencias, no hay nadie como tú. Eterno Dios, majestuosamente reinas, no hay nadie como tú. Mi torre fuerte has sido, en mi angustia eres fiel. Majestuosamente reinas, no hay nadie como tú. Mi torre fuerte has sido, en mi angustia eres fiel, Señor. Tu mano me levanta,
reinando sobre toda potestad. Olvida tu grandeza, te humillas, inclinándote a escuchar el canto de millones que te amamos, pecadores que cantamos de tu gran fidelidad. El canto de millones que te amamos, pecadores que cantamos de tu gran fidelidad. Siendo un hijo infiel, bendito sea aquel que tolere indiferencia, que perdone insultos hacia él. Bendito sea aquel que metió su mano al lodo, renovar todo mi ser. Bendito sea aquel que ha enterrado mi pasado en las cicatrices de su piel. Sentado en tu trono, reinando sobre toda potestad. Olvida tu grandeza, te humillas, inclinándote a escuchar que cantamos tu gran fidelidad. El canto de millones que te amamos, pecadores que cantamos de tu gran fidelidad. Siendo un hijo infiel, bendito sea aquel que tolere indiferencia, que perdone insultos hacia él. Bendito sea aquel que metió su mano al lodo para renovar todo mi ser. Bendito sea aquel que ha enterrado mi pasado en las cicatrices de su piel.
Bendito sea aquel que ha olvidado mis pecados y me adopta siendo un hijo infiel. Bendito sea aquel que tolera indiferencia, que perdona insultos hacia él. Bendito sea aquel que metió su mano al lodo para renovar todo mi ser. Bendito sea aquel que ha enterrado mi pasado en las cicatrices de su piel. Gracias, Dios, por tu gran fidelidad, por tu gran paciencia, por tu amor, Dios, porque cuando estábamos hundidos en nuestros pecados, tú revelaste al Cordero que estaba en sacrificio por nosotros. Y a partir de ese día los pecadores cantamos esa primera vez de tu gran fidelidad, de tu gran amor, y hoy podemos congregarnos con libertad y seguir adorándote, Señor. Seguir cantando de tus maravillas, Dios, de tu santidad, Padre. Digno y santo el Cordero inmolado en la cruz. Nuevo canto levantaremos al que en su trono está. Santo el Cordero inmolado en la cruz. Nuevo canto levantaremos al que en su trono está. Santo, Santo, es todopoderoso, ¿quién fue, quién es y quién vendrá? La creación te canta, hosana al gran yo soy. Tú eres mi todo y yo te adoraré. Santo, Dios todopoderoso, ¿quién fue, quién es y quién vendrá? La creación te canta,
asombroso, con solo decir Jesús. Cristo, tu nombre es grande, fuente inagotable, tu misterio glorioso es. Santo, 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 Dios todopoderoso, ¿quién fue, quién es y quién vendrá? La creación te canta, hosana al gran Dios soy. Tú eres mi todo y yo te adoraré. Santo, 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 es todopoderoso, ¿quién fue, quién es y quién vendrá? La creación te canta, hosana al gran yo soy. Tú eres mi todo y yo te adoraré. Tan grandioso, asombroso, con solo decir Jesús. Cristo, tu nombre es grande, fuente inagotable, tu misterio glorioso es. Santo, 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 es todopoderoso, ¿quién fue, quién es y quién vendrá? La creación te canta, hosana al gran yo soy. Tú eres mi todo y yo te adoraré. Santo, 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 Dios todopoderoso, ¿quién fue, quién es y quién vendrá? La creación te canta, hosana al gran yo soy. Tú eres mi todo y yo te adoraré. Gracias, Dios, por este momento de poder, de fuerza, de fortaleza, Señor, de renovación para cada uno de nosotros, Dios. Hoy abrazamos con todo nuestro corazón y con toda nuestra alma todo esto que hemos cantado, Dios, que tú eres nuestro refugio, que tú eres nuestra torre fuerte, que tú eres el gran yo soy, el Señor de señores, el Rey de reyes, el gran Señor, Padre. Y que esa fortaleza, Señor, es suficiente para enfrentar la vida que nos ha tocado vivir a cada uno, Dios. Perdónanos por cuestionarte, perdónanos por criticar, Dios, las formas en que tú tratas a veces con nosotros, Dios. Por no estar atentos a tu voz y entender que cada prueba que tú pones en nuestro frente es porque tú estás trabajando algo específicamente que necesitabas hacer de esa manera, en ese momento, para cada uno de nosotros, Dios. Porque cada uno de nosotros es diferente, Dios. Aprendemos a diferente velocidad. Somos más sensibles a unas cosas que a otras. Y por eso algunos tú nos tienes que corregir con una vara, a otros nos tienes que corregir con lazos de amor. Pero siempre, Dios, en todo, los imprevistos, las pruebas, las luchas, todo viene de tu mano, Dios, porque dice tu palabra que a los que aman a Dios todas las cosas les ayudan a bien. Y hoy queremos abrazar esa verdad de que todo lo que está
probándonos, retando nuestro carácter, Dios. Tú lo has permitido por nuestro bien, Dios. Abre nuestro corazón para que siga receptivo a tu palabra, Dios, que podamos permanecer en una actitud de alabanza continua, Dios, no nada más cuando cantamos, Dios, sino también cuando decidimos hacer lo que tú nos enseñas y apartarnos del pecado, apartarnos de las malas actitudes, del mal carácter, Dios. Renueva nuestro ser, Dios, renueva nuestro entendimiento y haznos más y más como tu Padre. Bendice a tu siervo que trae tu palabra el día de hoy para nosotros, Dios, y permítenos seguir creciendo en amistad, en compañerismo mientras estamos en este lugar, Dios. Gracias en el nombre de Jesús. Amén. Retomando las palabras de nuestro director de alabanza, cuando inició el servicio él decía que la estructura del edificio está teniendo cambios y por eso es que a lo mejor siente el polvo o ve el polvo. Pero una cosa que me llamó la atención es que él decía: seamos pacientes a este proceso. Y a lo mejor ahorita podríamos hacer una pequeña encuesta, ¿no? Ay, ¿qué piensas? Qué bueno, la iglesia se ve muy bonita de la estructura. A lo mejor alguien diría: no, hubieran avisado y me traía otro cubrebocas más fuerte. A lo mejor alguien diría: está bien, pero mejor hubiera sido en otra fecha. Yo creo que todos, hermanos, pensaríamos diferente. Pero hay algo que le quiero decir. Yo creo que las iglesias de Acapulco quisieran y anhelarían hoy este lugar. Somos bendecidos al estar en un lugar seco y poder pisarlo. Y ese mensaje, tómalo como parte del Espíritu Santo a tu corazón. Gracias a Dios que no estamos en esa posición, sin embargo, tampoco podemos dejar de interceder por nuestra iglesia que se encuentra allá, que son muchas, hermanos. Y quiero pedirte que te unas en oración por esto. Ahí hay muchos cristianos y mucha gente que necesita del Señor. Es un puerto con mucha depravación. Y el Señor necesita que estemos orando por ese lugar. Cerramos nuestros ojos. Gracias, Padre, porque nos das la hermosa oportunidad de estar en esta mañana. Gracias por darnos las fuerzas para despertar, la salud para el día de hoy estar aquí. Gracias, Padre. A veces podemos cuestionarnos tu voluntad, pero llegamos a la conclusión de que es perfecta. Y nada se te escapa de las manos. Y tú sabes por qué es que permite ciertas cosas en nuestro país y alrededor del mundo, en donde también en otra área de nuestro continente hay mucho sufrimiento, hospitales derribados. Padre, no permitas que nos centremos en lo poquito, que no nos ahoguemos en lo mínimo, cuando hay tanta necesidad por la cual interceder, Padre. Sensibiliza nuestro corazón, permite que volvamos a regresar a nuestra raíz y cuando sintamos que nos desviamos, decir: ojo, ¿qué es lo principal? ¿Qué es lo que Dios quiere de nosotros?
Padre, no permites que nos gane la queja, sino que más bien podamos arrodillarnos e interceder por tantas situaciones que están sucediendo alrededor del mundo, de nuestra propia ciudad, Padre. Aquí a unos metros, Padre, somos testigos de la violencia. Gracias porque hasta el día de hoy nos has guardado y no has permitido que ni siquiera un cabello de nosotros sea tocado. Y cuando hemos estado en momentos en donde hemos casi sufrido violencia o hemos estado a punto de ser atacados, nos has guardado y no has permitido que esto llegue más allá y nos has librado y nos has sacado adelante. Padre, ponemos de manera específica la iglesia de Acapulco en tus manos. Padre, ten misericordia de lo que está sucediendo allá. Padre, permite que pueda llegar pronto la ayuda. Permite que estemos recordándolos en oración, Señor. Hay mucha gente sufriendo, hay demasiada necesidad y no podemos estar como si nada pasara. Padre bendito, si es que tú tienes un mensaje especial para ese lugar, que tu Espíritu Santo lo revele y que tus hijos, aquellos que están allá, tus embajadores, aquellos que te representan, puedan llevar este mensaje que tú tienes para ellos, Señor. Los bendecimos, Padre, nos dolemos por esta situación. Ten misericordia de ese lugar. Padre, y también te pedimos por las necesidades que el día de hoy traemos. Tú conoces la vida de cada uno de los que está aquí hoy. Tú conoces su dolor, su sufrimiento. Tú conoces lo que cada uno de ellos hoy está pasando o está cargando. Padre, queremos descansar en ti. Queremos irnos tranquilos, sabiendo que hay cosas que son necesarias y que tú permites en nuestra vida porque será para bien y porque nos vas a dar una victoria y porque tú quieres que quedemos como oro precioso para seguir siendo usados por ti y para seguir llevando tu palabra, Señor. Danos fuerza y fortaleza en lo que ese proceso se vive. Y como siempre sabemos que tú traerás una pronta solución a las necesidades de cada uno. Bendice a todos los enfermos, guárdalos, Padre, sé con ellos, fortalécelos. Si es que hay tristeza, si es que hay desánimo, fortalece el corazón de cada uno de ellos. En el nombre de Cristo Jesús. Amén. Sean todos y cada uno bienvenidos. Hay algunas personas que nos acompañan por primera o segunda vez. Sé bienvenida, mi hija. Aquí también. El Señor le bendiga. Algunos invitados que trae Dulce, que algunos de ellos ya nos han acompañado aquí con Dulce y Conrado. Gracias a Dios. ¿Por qué no le damos un aplauso al Señor por la vida de cada uno de ellos? Nos gozamos. Bueno, ¿y qué creen? Fundamentos ya está llegando a la recta final. El próximo domingo es su última clase. Y para honrarlos, quiero que les den un aplauso a los alumnos. Y uno a los maestros también. Gracias a Dios por todo este tiempo. Gracias, Pati, por tu amor y tu servicio. Gracias por todo lo que has dado a cada uno de los maestros, los alumnos, que siempre salen muy bien alimentados espiritual y físicamente. Gracias a Dios, gracias por este tiempo. Ya es muy poquito lo que les queda, solamente falta una clase. Oremos por ellos para que todo lo que han estado aprendiendo pueda seguir siendo revelado. Todo lo que los maestros hablaron, que fue palabra del Señor, el Espíritu Santo siga siendo su maestro y no olviden las enseñanzas y todo lo que aprendieron. Y hablando de aprender, bueno, pues tenemos un aviso especial. Los grupos de casa se reactivan y anótelo ahí para que no se le olvide. Martes 7 de noviembre. Grupos de casa se reactivan martes 7 de noviembre a las 7 de la noche en el grupo de casa al que usted ya pertenece. Estése atento en sus grupos de WhatsApp porque seguramente ahí les van a estar explicando un poquito más. Y los jueves 7 de la noche, jueves de oración, por todos los cambios que se están haciendo, se han estado reuniendo allá arriba, pero si usted llega y dice, ¿estarán arriba o abajo? No se preocupe, si usted se asoma y aquí ve trabajadores, entonces es que es arriba. Y si se asoma y están orando, entonces es que es aquí. Pero esa reunión no se cancela.
Y hermanos, recordarles de las despensas que se encuentra ya la canasta, ya casi acaba octubre, acuérdense, cerramos con leche, litros de leche, que es lo que hemos estado necesitando, bueno, el Ministerio de Misericordia, y ya viene diciembre, y en diciembre, ¿qué cree? Salen muchas despensas, y ahí va a ir todo lo que usted ha ido mandando. Y tenemos hoy 2 fechas especiales. Primero, es un aniversario, que es Rafa y Mari. No está Mari, pero aquí está Rafa. Y Mari está festejando por él, por allá. Pero damos gracias a Dios por este matrimonio que sirve al Señor con tanto esfuerzo. Y la segunda es Yola. Yola, levanta tu mano. Yola es cumpleañera también. Y Yola nos hace una petición especial. Ven, Yola, vente aquí al centro. Vente para acá, Yola. Y le quiero pedir a Patti y a Maggie si me ayudan para que no se sienta solita, cada una de un costado. Vamos a orar por Yola. Una de las cosas o una de las peticiones que ella tenía hoy es: quiero que me ayuden a darle gracias a Dios por este año más de vida. Ella ha estado batallando estos últimos meses con su salud y con la salud de su hija. Y ella dice: el hecho de que el Señor me haya permitido tener un año más es motivo para darle gracias. Así es que le damos gracias a Dios. Nos unimos con ella. Vamos a cerrar nuestros ojos. Padre bendito, aquí venimos junto con tu hija en esta oración de gratitud. Gracias por este año más de vida que le regalas. Ella reconoce que viene de ti. Por eso es que el día de hoy está aquí, delante de ti, en tu presencia, trayendo un corazón agradecido para que suba a ti como una ofrenda de olor fragante. Y nos unimos a esta gratitud, Padre. Hemos sido testigos de los tiempos difíciles, hemos sido testigos de los tiempos en el que ha habido sufrimiento de salud alrededor de su familia y de ella misma, pero Padre, dice tu palabra, Ebenezer, hasta aquí nos ayudó Jehová. Y así es que el día de hoy queremos darte gracias por su vida. Y como iglesia, Señor, nos unimos a esta gratitud y te pedimos, Padre, que la sigas cobijando, que la sigas abrazando, Señor, que la fortalezcas en los tiempos en los que llegue a sentirse sola, en los tiempos en los que ella sienta que no puede más, que le recuerdes que tú eres su esposo, tú eres su padre, tú eres su amigo, eres su Dios, su Señor y su Salvador. Y si tú la tienes el día de hoy aquí es porque todavía hay propósitos para su vida y cosas que tú quieres que tu hija todavía cumpla y viva, y seremos testigos de ello. Gracias, Padre, por este día que hoy le das, en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Gloria al Señor. Feliz cumpleaños, Yola. Gracias a Dios por tu vida. Y vamos a pasar al momento de ofrendas, hermanos. Vamos a ofrendar con un corazón agradecido. Vamos a darle gracias a Dios, que Dios no se cansa de que oremos y de que hablemos con Él. Vamos a darle gracias a Dios por este tiempo. Padre bendito, gracias, Señor, porque tú nos has dado todo hasta el día de hoy. Gracias porque nada nos ha faltado, Señor. Y a pesar de que podemos decir que ha habido momentos difíciles económicos, no se compara, Padre, a las situaciones que estamos viendo en otros lugares. Gracias, Padre. Tal vez suene muy repetitivo, pero aún ponernos una prenda de ropa seca es una bendición. Una prenda de ropa limpia que no está llena de lodo es una bendición, Señor. Gracias por esa bendición que nos das. Permite, Padre, que tu iglesia alrededor del mundo esté activa y atenta a las necesidades de otras iglesias, en donde pueda enviarse ayuda, en donde podamos ser aquellos mensajeros que a veces llegaban al ministerio de Pablo y le decían: toma, mi iglesia te manda esto. Padre, recibe estos diezmos y recibe estas ofrendas que hoy traemos delante de ti, agradeciéndote, Padre, por todo lo que tú nos has dado.
Gracias, Padre bendito. Bendice a cada uno de tus hijos. En el nombre de Cristo Jesús. Amén. Los sugieres van a pasar a su lugar. Hermanos, por este domingo, si algún papá de un pequeño necesita utilizar cuna, le pedimos si nos puede ayudar a subir con su pequeño, si es que necesita cambiarlo, atenderlo. En esta ocasión seguimos utilizando temporalmente cuna allá arriba, en lo que aquí se limpia y se vuelve a habilitar. Y los pequeños, espérenme un poquitito más, porque vamos a tener un momento muy especial y vamos a estar muy, muy, muy atentos. Vamos a tener el día de hoy nuestra cena del Señor. Vamos a tomar la cena del Señor y es bueno recordar qué es lo que la palabra de Dios dice, porque finalmente pues se trata de hacer lo que la palabra de Dios diga, lo que el Señor nos diga, de la manera en que Él nos dice. Pero es importante, antes de tomar la cena del Señor, que leamos lo que dice la palabra de Dios respecto a tener cuidado de no tomar la cena del Señor indignamente. Naturalmente que pues es para aquellos que son creyentes, aquellos que han entregado su vida al Señor. Y obviamente sabemos que un bebito, un niño, pues no conoce el Evangelio aún y no formaría parte de quienes tomamos la cena del Señor. También dice en 1 Corintios 11:27, hablando de tener cuidado de tomar la cena como el Señor lo ordena, dice, de manera que cualquiera que comiera este pan o bebiera esta copa del Señor indignamente, será culpado del cuerpo y de la sangre del Señor. Por tanto, pruébese cada uno a sí mismo y coma así del pan y beba la copa, porque el que come y bebe indignamente, sin discernir el cuerpo del Señor, juicio come y bebe para sí. Por lo cual hay muchos enfermos y debilitados entre ustedes y muchos que duermen, se refiere a unos que han muerto. Es el verso 31. Si pues nos examinamos a nosotros mismos, no seríamos juzgados. Es decir, ponernos a cuentas con el Señor. Dice, mas siendo juzgados somos castigados por el Señor
para que no seamos condenados por el mundo. Así que, hermanos míos, cuando se reúnen, espérense unos a otros. Creo yo que lo que el Señor está tratando de enseñarnos y recordarnos aquí es que a la hora de tomar la cena del Señor, estemos a cuentas con Él y sobre todo aquellos que ya conocemos el Evangelio y hemos entregado nuestra vida a Él. Dice en este mismo capítulo 11, en el verso 23, hablando ya de tomar la cena del Señor, dice, porque yo recibí del Señor lo que también les he enseñado, que el Señor Jesús, la noche que fue entregado, tomó pan y habiendo dado gracias, lo partió y dijo, tomen y coman, esto es mi cuerpo que por ustedes es partido. Hagan esto en memoria de mí. Vamos a tomar el pan y como la palabra lo dice, si lo vamos a hacer en memoria de Él, recordemos mientras masticamos este pan, cómo el Señor Jesús fue inmolado, cómo fue lastimado, cómo fue muerto en la cruz para pagar por nuestros pecados. Dice el verso 25, asimismo tomó también la copa después de haber cenado, diciendo, esta copa es el nuevo pacto en mi sangre. Hagan esto todas las veces que la bebieren en memoria de mí. Vamos a tomar este jugo en lugar del vino. Recordemos, mientras se escurre este jugo por nuestra garganta, cómo es que el Señor derramó su sangre en la cruz por nosotros y que por esa sangre que somos nosotros somos salvos y fuimos limpiados de pecado. Y ahora tenemos acceso a Dios por la muerte de nuestro Señor Jesucristo. Así pues, todas las veces que comieren este pan y bebieren esta copa, la muerte del Señor anuncian hasta que Él venga. Gracias, Padre, por tu amor. Gracias, Padre, por haber tomado la iniciativa de reconciliarnos contigo a través de tu Hijo. Gracias, Señor Jesús, por haber ido a la cruz para pagar por nuestros pecados. Espíritu de Dios, recuérdanos siempre que jamás se nos olvide esa obra que Jesús hizo en la cruz para pagar por nuestros pecados. Y que al mismo tiempo, Espíritu de Dios, nos guíes para ir caminando cada día en mayor santidad. Padre, y que aún lo más costoso, lo más difícil para nuestra carne, el caminar en santidad, lo hagamos por amor a ti, por gratitud a ti, Señor, y recordando lo que tú pagaste por nosotros. Gracias, Dios, en el nombre de Jesús. Amén. Gracias. Gracias. La semana pasada vimos un tema que se llamaba el riesgo de la confianza excesiva.
Gracias, gracias. Perdón, los niños pueden salir en orden, los maestros ahí van ya adelante de ellos para atenderlos aquí en el segundo piso. Gracias, Lucero, por recordarme. Decía que el título del mensaje la semana pasada es el riesgo de la confianza excesiva. Y hoy vamos a ver la segunda parte de este mensaje. Y quisiera antes de leer el pasaje en el que vamos a estar basados, es el mismo de la semana anterior, exhortarles a que sospechemos de nuestro corazón, porque el corazón es engañoso y perverso. ¿Quién lo conocerá? Solamente Dios. Así que tenemos que estar alerta, sospechando de nuestro corazón para poder realmente caminar en santidad y evitar el exceso de confianza en nosotros mismos y así evitar una caída. Vamos ahora a 1 Corintios 10, que dice: porque no quiero, hermanos, que ignoren que nuestros padres todos estuvieron bajo la nube y todos pasaron el mar y todos en Moisés fueron bautizados en la nube y en el mar. Y todos comieron el mismo alimento espiritual. Y todos bebieron la misma bebida espiritual porque bebían de la roca espiritual que los seguía. Y la roca era Cristo. Pero de los más de ellos no se agradó Dios, por lo cual quedaron postrados, algunas versiones dice muertos en el desierto. Dice el verso 6, mas estas cosas sucedieron como ejemplos para nosotros, para que no codiciemos cosas malas como ellos codiciaron. Ni sean idólatras como algunos de ellos, según está escrito, se sentó el pueblo a comer y beber y se levantó a jugar. En otras versiones habla refiriéndose a que hacer lo que les dé la gana sin tomar en cuenta a Dios. Dice el 8, y ni forniquemos como algunos de ellos fornicaron, dice las consecuencias enseguida, y cayeron en un día 23,000 a causa de su fornicación. Dice, ni tentemos al Señor como también algunos de ellos le tentaron, y a través y también las consecuencias. Dice, y perecieron por las serpientes. En algunos dice, mordidos por las serpientes. Y el verso 10 dice, ni murmuren, como algunos de ellos murmuraron y perecieron por el destructor, refiriéndose al ángel. Y estas cosas, la parte muy importante, dice, y estas cosas les acontecieron como ejemplo y están escritas para amonestarnos a nosotros, a quienes han alcanzado los fines de los siglos, es decir, en la época actual. Así que, dice el 12, mucho ojo y oído con esto. Así que el que piensa estar firme, mire que ¿qué? Que no caiga. Y dice el 13, no nos ha sobrevenido ninguna tentación. Esto es algo hermoso porque habla también de la gracia de Dios. No nos ha sobrevenido ninguna tentación, en algunas partes dice prueba, que no sea humana. Dice enseguida, pero fiel es Dios
que no nos dejará ser tentados más allá de lo que podamos resistir, sino que dará también juntamente con la tentación la salida para que puedan soportar. En otras palabras, para que no caigan. Es hermoso porque nos advierte y luego nos explica qué va a pasar y nos da Él la solución a esta lucha de la carne contra el espíritu o del espíritu contra la carne. El riesgo de la confianza excesiva. Estamos hablando de la confianza en sí mismo, de la autoconfianza. Así que repito, sospecha, hermano, amigo, sospecha de tu corazón porque es engañoso. No te dejes engañar por él. Y quisiera compartirles, antes de empezar a adentrarnos en el tema, de un testimonio que John MacArthur, muchos de ustedes lo conocen, un teólogo muy renombrado, compartió este testimonio que es muy aleccionador para nosotros, para cualquier creyente, y habla de un pastor que era bebedor, además mal hablado o grosero, como se dice en mi tierra, que además portaba arma. Y comenta el testimonio, MacArthur dice que recientemente apareció en los titulares, dijo cuando estaba hablando de este testimonio, apareció en los titulares, es decir, en los periódicos, por manejar intoxicado. Se entiende que si era bebedor, pues entonces tal vez ha haber ido ebrio. Y explica, dice, en una emocional disculpa a la iglesia, este pastor confesó que había estado abusando del alcohol por años. Y mientras mantenía oculto su creciente adicción al alcohol, su alcoholismo, él al mismo tiempo estaba estableciendo o construyendo una mala reputación de sí mismo y también de su iglesia. Una reputación que estaba basada en el uso excesivo o en el uso extremo de las libertades que un cristiano puede tener. Un artículo publicado, continúa el testimonio, un artículo publicado días antes de su arresto, que fue arrestado este pastor, este artículo comentaba lo siguiente: este pastor no hizo ningún intento de disimular su alcoholismo, ni disimular su vulgaridad, ni ningún otro aspecto de su vida en su ministerio. Por lo contrario, parecería que lo celebraba. Y su colapso moral es un ejemplo poderoso del peligro de la confianza excesiva y del fallar en limitar bíblicamente las libertades que un creyente tiene. Y sabemos si la palabra de Dios habla de libertad, porque donde está el Espíritu de Dios, allá hay libertad. Pero ¿qué es para un creyente la libertad? ¿Hasta dónde llega la libertad? ¿Cómo usas esa libertad? ¿Qué riesgo tiene si no tenemos claro cómo usar esa libertad? ¿Cuáles son las consecuencias? Así que este testimonio a mí me conmovió y no quisiera uno verlo en alguien cercano, por supuesto, algún pastor o algún líder cercano, y mucho menos verlo en uno mismo. Así que el Señor, como escuchaba ahorita una persona decir, hasta aquí el Señor nos ha ayudado, y yo les ruego, les suplico, iglesia, oren por mí, porque cualquiera está propenso a caer, cualquiera. Por eso es que tenemos que sospechar de nuestro corazón que es engañoso, tener cuidado de no caer. Un ejemplo, podemos hablar de tomarse facultades en la libertad.
facultades, es decir, aquello que queremos hacer pero que no nos corresponden. Vamos a ver algunos ejemplos aquí de hombres que cayeron en esa situación, como por ejemplo Amelec, el rey, atacó, fíjense nomás a quién, al pueblo de Dios. Cuando venían por el desierto, aquellos que se habían rezagado, que probablemente hayan sido niños, mujeres y ancianos, tal vez algunos otros hombres también, mayores, mayores de edad, se rezagaron y este rey con su pueblo los atacó, así como ataca una bestia a las ovejitas que se quedan al último, a las más chiquitas, a las que no se pueden defender. Así sucedió, pero el Señor dijo, cuando vio eso, dijo, borraré por completo el recuerdo de los amalecitas. En otras palabras, dijéramos en términos populares, los voy a borrar del mapa. Esto es algo muy duro y esto nos hace ver que el Dios al que creemos es un Dios de justicia, es un Dios de misericordia, pero también un Dios de justicia. En primera de Samuel 15, del 1 al 23, vemos cómo Dios le ordena a Saúl, el primer rey de Israel, que fue ungido por Samuel, recordamos. Le ordena Dios a Saúl que acabara con los amalecitas. Es decir, se estaba llevando a cabo o se iniciaba la instrucción para llevar a cabo lo que Dios había dicho. Los voy a borrar del mapa. Así que Saúl, le dice Saúl, ve y acaba con ellos, incluso con su ganado. Pero Saúl perdonó la vida del rey. Incluso tomó algunos animales gordos, de los mejores animales que había, con la excusa de que se los ofrecería al Señor. Era un autoengaño, porque aunque él decía que quería ofrecérselos al Señor, lo más importante no es que se los ofreciera para el Señor, él no los necesita. Y sí se le puede hacer una ofrenda así, pero lo más importante es la obediencia que el Señor esperaba de Saúl y naturalmente también de nosotros. Y hubo consecuencias muy serias para Saúl. Él pagó muy seria, muy caramente con las consecuencias de su desobediencia. Y tal vez digas, bueno, ¿y eso cómo? ¿Qué tiene que ver conmigo? ¿Cómo? Bueno, quizá nosotros no nos tomamos las libertades como las que se tomó Saúl, de dejar los becerros gordos o de perdonarle la vida a algún rey. No, Saúl desobedeció, pero nosotros también desobedecemos la voluntad de Dios, y voy a poner un ejemplo. La voluntad de Dios que conocemos, tal vez algunas personas no conozcan toda la palabra de Dios, pero conocen una buena parte de la palabra de Dios, que si no es casi toda, muchos de los que estamos aquí. Y algunas de las cosas que sabemos que es la voluntad de Dios, la desobedecemos. Y es una desobediencia como la de Saúl también. ¿Cuál es esa? Uno de los principales mandamientos. Son dos, si los recordamos: amarás a Dios y amarás a tu prójimo. Y a veces nosotros, vamos a decir que a veces sin darnos cuenta, y a veces dándonos cuenta, pero no le damos tanta importancia, no amamos a nuestro prójimo. No nomás como el samaritano, que a veces pasamos de líneas y vemos un necesitado. Como aquellos de esa parábola del buen samaritano. Pasaron dos personas antes y nadie. No nomás es eso, a veces no nos importa mucho el que alguien sufra o tenga alguna necesidad, aún siendo nuestro hermano en Cristo. Pero también desobedecemos porque usamos un lenguaje. A veces nos damos la libertad de usar un lenguaje, incluso a veces con las personas que más amamos o que más nos aman a nosotros. Usamos un lenguaje, nos sentimos libres de usar un lenguaje
vamos a llamarle descortés, por no entrar en muchos detalles, y a veces hasta con soberbia, la forma en la que nos comunicamos, incluso con nuestra familia de sangre, con nuestra familia de la fe. Y el lenguaje es uno nada más, también nuestras actitudes, desobedecemos. Si el Señor nos dice que amemos a nuestros semejantes, desobedecemos al sentirnos libres de tratar a los demás con altivez o menosprecio. Sentirnos libres de desobedecer al Señor, su voluntad, tiene serias consecuencias, como las que sufrió Saúl, y ahorita vamos a ver qué le pasó. En 1 Samuel 15, 23, nos dice que Dios se agrada más de la obediencia que de los sacrificios. ¿Cómo podemos aplicarlo aquí a nosotros? Tal vez algunos pueden decir, no, yo soy servidor en la iglesia, yo tengo ciertas responsabilidades y demás. Pero hay cosas que se nos olvidan, muy importantes, y entonces desobedecemos y creemos que porque servimos, eso ya nos da derecho de comportarnos de una manera diferente a la que Dios quiere que nos comportemos nosotros. Así que para Él es mejor la obediencia que los sacrificios que tú puedas hacer para servirle o para dar a otros o lo que sea. Obedecer a Dios y prestarle atención a su voluntad vale mucho más que los sacrificios. Tanto peca el que se rebela contra Él como el que practica adivinación. Esto es algo terrible. Dice, semejante a quien adora los ídolos es el que lo desobedece. Y a veces nos asustamos si alguien dice, ¿sabías tú que en tal parte adoran a la Santa Muerte? Y tienen ahí una estatua y se arrodillan y hacen ritos y demás, y nos alarmamos. Pero aquí lo que estamos viendo es que semejante a quien adora ídolos es el que lo desobedece. Tal vez te pueda parecer exagerado, pero eso es lo que la palabra de Dios dice. Así que yo subrayaría la palabra obediencia como algo importante y la desobediencia como algo que trae consecuencias severas en nuestra vida. ¿Qué pasó con Saúl entonces, que desobedeció al Señor? Finalmente le dice a través del profeta, y como tú has rechazado mis mandamientos, ahora yo te voy a rechazar a ti como rey. Y lo quita de la posición que tenía como rey para servir a su propio pueblo, el Señor, al pueblo del Señor. Así que estamos hablando de que para poder tener cuidado de no tener una confianza excesiva en nosotros mismos, se necesitan límites. Así como un buen padre le pone límites a su niño para evitar que tenga consecuencias. Límites bíblicos. Y quizá muchos estemos preguntando ahora, pero ¿cuáles son esos límites? Bueno, es muy sencillo. En 1 Corintios nos habla de esos límites, pero voy a centrarlo en solamente una porción que dice, todo me es lícito. Se oye bien hasta ahí, ¿no? Todo me es lícito. ¿Todo? Sí. Y dice enseguida, pero no todo edifica. No todo te edifica a ti y no todo de lo que hagas, lo que digas, edifica a los demás. Así que queremos saber cuáles son los límites. Sí, todo me es lícito, pero no todo conviene, no todo edifica. Muchas de las cosas que queremos hacer porque nos sentimos libres de hacerlo son destructivas, a veces para nosotros, para nuestros cuerpos, para nuestras mentes, para nuestra vida espiritual y también perjudica a los demás. Y Pablo respondiendo a esta pregunta, pues, ¿cómo saber esos límites? Pablo responde la pregunta sobre los límites a la libertad cristiana
de dos maneras. Son dos factores importantes, pongamos atención, que esta iglesia de Corinto necesitaba saberlo y considerarlo en su vida para hacerlo. El primer factor que menciona Pablo en su enseñanza es que ellos deberían estar dispuestos a sacrificar su libertad por amor. Por amor a Dios primeramente y por amor a otros creyentes que tienen conciencia más débil. Déjenme ponerla de esta manera. Cuando nosotros como creyentes no somos un buen ejemplo, no somos modelo para los demás y fallamos a veces hasta en cosas básicas y sencillas, somos de tropiezo para los demás. Una persona que va empezando, una persona que tiene hambre de buscar a Dios y de conocer a Dios y de acercarse y vivir como Dios quiere, ve a uno de nosotros fallar y son afectados. Por eso es que Pablo se refiere a eso, que tengamos amor a Dios y hacerlo por amor a otros creyentes con conciencia más débil o menos fuerte que la nuestra. Él, lo que quería Pablo es que ellos, la iglesia, no es nomás la ciudad de Corinto, no, es la iglesia, así como esta, la iglesia de Corinto. A ellos les estaba diciendo, ellos eran creyentes, ellos llevaban una vida tratando de buscar a Dios, pero Pablo los estaba corrigiendo. Pablo les estaba trayendo una enseñanza para que no tuvieran confianza excesiva en ellos mismos porque podría llevarlos a caer. Quería que ellos consideraran el impacto que puede causar nuestra libertad, que a veces se convierte en libertinaje para hacer lo que queremos cuando queremos sin que nos importe qué daño le puede hacer a los demás, incluso a veces hasta nuestra propia familia, nuestro comportamiento. Y el segundo factor es su advertencia a las ciudades de Corinto, a los ciudadanos de Corinto, pero específicamente a la iglesia, del peligro excesivo de la confianza en sí mismos. Pablo los instruyó para aprender de los israelitas cuando venían en el desierto. ¿Me refiero al pueblo de Dios? Sí, obviamente. Cuando el Señor los sacó de esclavitud, pasaron por el desierto y ahí ellos tuvieron comportamientos que ahora nosotros podemos ver qué sucedió y las consecuencias que hubo para aprender de eso y saber que la desobediencia, el no tener en cuenta al Señor, el no hacer su voluntad, el desobedecer, en caer en rebeldía, tiene consecuencias y hay una advertencia aquí. Pablo está tomando del Antiguo Testamento un pasaje para decirnos, esto hizo el pueblo de Dios. Y si lo hizo el pueblo de Dios en aquel tiempo, tú que eres pueblo de Dios, también podrías hacerlo si no estás alerta, atento. Mientras Israel se benefició de la presencia y la provisión de Dios, la provisión diaria de Dios, de comida, de bebida, de vestuario, de bendiciones una tras otras, ellos se sintieron libres de hacer lo que fuere. ¿Y sabes qué hicieron? Fueron tras los ídolos, dice la palabra. Y tal vez tú puedas decir, como he dicho yo en otras ocasiones, no, pero yo no adoro ídolos. Yo no tengo ídolos en mi casa y que yo me incline y haga ritos con ellos. No. Pero a veces hacemos de nosotros mismos un ídolo. Y eso es parte de lo que hicieron el pueblo de Israel. Y si lo hizo él, podemos nosotros llegar a caer en eso. Ellos se sintieron libres de hacer lo que quisieran, se convirtieron ellos mismos en ídolos, ¿se acuerdan ustedes que hicieron un becerro de oro para adorarlo? Se rebelaron contra Dios y se rebelaron contra los líderes
que Dios había escogido para sacarlos de la esclavitud. Eso es lo que hizo el pueblo de Dios. Nosotros somos pueblo de Dios, tan humanos como ellos, y si no estamos alertas, podemos caer en lo mismo que cayeron ellos. Así que esta es una advertencia que el Señor nos da a través del apóstol. Así que podemos considerar que es una advertencia apostólica. En Primera de Corintios, que acabamos de leerlo hace un momento, en los versos del 11 al 12, Pablo vemos que se inspira, como lo mencioné hace un momento. La ilustración que nos pone está inspirada en los sucesos, en los hechos que ocurrieron en el Antiguo Testamento cuando el pueblo de Dios había salido de esclavitud. Y Él los llevaba al Señor, liderados por Moisés, Aarón y después Josué. Y emite una advertencia a los lectores de su carta. Esta carta que estamos leyendo aquí nosotros. Y dice, estas cosas, yo quiero imaginarme de veras a Dios usando a Pablo para, imagínenselo aquí parado que diga, hermanitos, estas cosas sucedieron como ejemplo para nosotros, para que no deseemos lo malo como ellos lo desearon. Se los advierto, tómenlo en cuenta para que no les pase lo que les pasó a ellos. Así que, dice en el verso 12, el que piensa estar firme, ¿qué? Mire que no caiga. Y el Señor trae esta enseñanza porque aquí entre nosotros, empezando por mí, podíamos pensar que ya la tenemos hecha. Y entonces pues yo me creo muy espiritual, yo ya no tengo mucho que aprender, ya no tengo mucho que hacer, yo soy libre, porque donde está el Espíritu de Dios hay libertad, entonces yo puedo hacer lo que quiera en esa libertad y usar la libertad como quiera. Y eso no es algo que Dios apruebe. Por eso es que nos dice, el que piense estar firme, mire que no caiga. Sí, tú y yo también podemos caer, como ese pastor del que hablamos hace un momento. Y si cayó un pastor, puede caer otro pastor, y puede caer un líder, y puede caer cualquier persona que estuviera al frente de un ministerio. Puede caer cualquier creyente. Y es una advertencia de Dios. Y yo aquí veo la misericordia de Dios, la gracia de Dios, el amor de Dios derramado para advertirnos, como un buen padre advierte a su hijo. ¿Cómo olvidar las veces que me decían mis papás, ten cuidado con quién te juntas? Ten cuidado en qué te involucras para hacer cosas. Vinieron castigos sobre los israelitas. ¿Cómo? ¿Dios castigó a su pueblo? Fueron desobedientes y necesitaban una corrección. Y no solo fueron ejemplo entre ellos para otros de sus compañeros hebreos, sino fueron ejemplo para las siguientes generaciones, incluyendo hasta hoy, para los creyentes de todas las épocas, a partir de ese momento hasta hoy. Es más, fueron dadas para nuestra instrucción presente, para beneficio de todo el creyente, de todos los cristianos. El Señor cuenta esa historia de lo que les pasó para que aprendamos de ella como una advertencia. Para una advertencia para los que estamos viviendo hoy. Pero esto pasó hace miles de años, sí, hace miles de años. Pero el corazón sigue siendo engañoso. Y la influencia del mundo sigue estando ahí. Y la actividad del enemigo que viene a matar, robar y destruir también sigue vigente. Y cuando decimos instrucción, esta palabra se refiere, no es una palabra ordinaria como en el contexto en que lo menciona la Biblia. Significa, esta palabra, instrucción, es amonestación. Y lleva una connotación, como lo mencionamos, una connotación de advertencia. Es un consejo dado para persuadir a nuestras personas al cambio de conducta a la luz del juicio. ¿A qué me refiero a la luz del juicio? Teniendo claro aquel día, como lo dice Pablo. Aquel día, ¿cuál es aquel día? Aquel día que vamos a estar cara a cara con nuestro Señor.
Y sabes, algunos dicen, no, pues quién sabe cuándo irá a venir. Pero Él te puede llamar este mismo día. Yo creo que hemos sabido de gente que no se imaginaba y lo viste ayer y mañana ya no está. Así que vale la pena considerar esta advertencia. Repito, es consejo dado para persuadir un cambio de conducta a la luz del juicio. Es decir, yo quiero que cuando esté cara a cara con mi Señor, poder darle buenas cuentas para que me diga, siervo fiel, pasa al reposo de tu Señor. ¿Por qué esto? Porque la autoconfianza, que no es difícil y que caemos si no nos estuviera advirtiendo, la autoconfianza es destructiva. Claro que en la época de Moisés, cuando él estaba guiando al pueblo de Israel por el desierto, es diferente a esta época que estamos viviendo nosotros. Pero podemos aprender de esta lección, de lo que le pasó al pueblo de Dios. Podemos aprender ahora para que más adelante nosotros no vayamos a lamentarnos de decir, pero ¿cómo es que yo no sabía esto? O todavía más, yo lo sabía y no le hice caso a esa advertencia que Dios me está dando y mira las consecuencias que estoy viviendo ahora. Sé que para muchos este tipo de mensajes es incómodo, porque está hablando de las cosas que no debemos hacer. Y tal vez para algunos preferirían escuchar uno tras otro mensajes de prosperidad o mensajes de bienestar y de puras bendiciones, sin darnos cuenta que esta advertencia también es una bendición de Dios. Es el derramar su gracia sobre nuestras vidas. Podemos aprender de esta valiosa lección de la experiencia que pasó el pueblo de Dios. Podemos, si nosotros no tuviéramos la oportunidad de escuchar estas cosas, estas advertencias, no podríamos aprender de esa lección. Y podemos perder bendición y podemos perder la recompensa de Dios y hasta podemos perder la aptitud para servir al Señor. ¿Por qué? ¿Cómo que perder la aptitud para servir al Señor? Sí, porque si en un exceso de confianza y presunción nos hacemos libertinos y hacemos lo que queremos y no tomamos en cuenta la voluntad de Dios, vamos a caer en desobediencia y esa nos va a llevar al pecado. Y claro, no vamos a perder la salvación, pero sí nuestra aptitud y cualificación. Es decir, si dejamos de ser aptos, calificados, vamos a ser descalificados por el Señor. ¿Por qué? Porque se dijera popularmente, porque no estamos dando el ancho para servir al Señor, como este pastor que hablábamos hace un momento. Fue descalificado, fue a prisión y dejó un lastre de mal ejemplo y una mala instrucción para la iglesia. Podemos llegar a ser descalificados y el Señor en su amor y misericordia nos está advirtiendo. Cuando un creyente se vuelve seguro de sí mismo en su libertad cristiana, en su madurez, debería mirar que no caiga. La confianza en sí mismo excesiva nos va a llevar al descuido de nuestra vida espiritual. Y ese descuido de la vida espiritual nos va a hacer caer. Nos va a hacer tropezar como sucedió con este testimonio del que hablamos. Pablo expresa un principio que está fundamentado o articulado como este proverbio que dice, antes del quebrantamiento está la soberbia o la altivez. Antes de la caída, la altivez del espíritu. En otras palabras, después de que nos sentimos
que no necesitamos a nadie, que yo puedo hacer lo que yo quiera, yo soy maduro, soy fuerte, he crecido, puedo hacer lo que quiera. Cuidado, es un síntoma sumamente peligroso. Es fácil, pero muy, muy fácil suplir la confianza en Dios por confianza en nosotros mismos. ¿Cómo? Pues cuando aceptamos su guía y su bendición, pero luego nos sentimos tan fuertes que de todo lo bueno que tenemos le robamos el crédito al Señor y podemos creer que nosotros lo estamos logrando con nuestras propias fuerzas. Entonces, ¿qué me puede pasar a mí? Yo soy fuerte. A mí no me va a pasar nada, yo no voy a caer en ninguna tentación. Tal vez este pastor así pensó. Es fácil apegarnos a nuestra libertad en Cristo, por un lado, pero olvidarnos que le pertenecemos. Olvidarnos que le pertenecemos porque fuimos comprados por precio. Un precio que jamás vamos a poder calcular. Y además fuimos llamados a obediencia a su palabra y a su servicio. El exceso de confianza en sí mismo es peligroso. Y quiero hacer esta pausa para ayudar a que reflexionemos juntos. ¿Cuántas veces te has sentido en los últimos tiempos tú con la necesidad de estar alerta porque podrías caer en pecado? Y podrías caer a tal manera que es muy difícil levantarse de ahí si no es por la gracia de Dios. ¿Cuántas veces te has sentido hasta orgulloso de saber todo lo que conoces de la Biblia y tener responsabilidades que Dios te encargó por encima de mucha gente? Y eso hacerte sentir que tienes mucha seguridad en ti mismo. Cuidado, cuidado, porque el exceso de confianza en ti mismo es peligroso. La Biblia muestra, no uno, muchos ejemplos, y obviamente no los vamos a poder ver todos, pero dejen mencionar algunos que nos pueden ayudar, porque están en diferentes contextos, en diferentes momentos, diferentes personas, como por ejemplo recordaremos el libro de Esther, que menciona a un hombre orgulloso, excesivamente confiado en sí mismo, y que el plan que él tejió se le revirtió, se volvió contra él. Estoy hablando, seguramente recordarás a Amán. El rey de Persia, se conoce como el rey Asuero, promovió a Amán como su segundo al mando. ¿Cómo se siente una persona cuando es promovido a una posición tan importante como esa? A veces hasta con mucho menos que eso podemos sentirnos orgullosos y se nos sube la soberbia. ¿Quién era Amán? Amán era una malecita, un pueblo enemigo a muerte de Israel. ¿Recuerdan al principio que decimos que alcanzaron a los últimos que se habían quedado en el desierto, a los últimos que se habían rezagado cuando traía Moisés a toda esa gente que eran millones? Y los saquearon y los atacaron. Fue cuando el Señor dijo: voy a borrarlos del mapa. Así que Amán era de ese pueblo. Y había otra persona que se llamaba Mardoqueo, que seguramente muchos de ustedes lo recordarán, que era un principal en el pueblo, y que al regreso del exilio adoptó a Esther, que es el libro del que estamos hablando en este momento. Y claro, por esas razones, por razones obvias, Mardoqueo no se quiso inclinar ante Amán, que había sido nombrado el segundo del rey. No se inclinó porque sabía lo que Dios había dicho de ellos, pero Amán se encendió en ira, y por ese hecho, porque Mardoqueo no quiso inclinarse sobre él y porque además era judío, quiso matarlo.
No nomás tratarlo mal, quiso matarlo. Pero no solamente matarlo a él quiso que murieran todos los judíos. Así que Amán, en su soberbia, en su exceso de confianza en sí mismo, planeó matarlo, porque ya era el segundo del rey. Y ya podía él con su anillo poner ahí lo que quisiera y tomar la decisión y tomarse las atribuciones que quisiera, pero no era eso lo que Dios quería, ni tampoco lo quiere ahorita con nosotros. Así que planeó matarlo y matar a todos los judíos. Pero el Señor, nuestro soberano y justo juez, tenía otro plan diferente al de Amán. Tenía otro plan diferente para Amán y tenía un plan diferente para Mardoqueo también. ¿Y qué sucedió? Por cuestión de tiempo no vamos a poder profundizar mucho en el detalle de esto, pero ¿qué fue el final de este Amán que tenía exceso de confianza en sí mismo y quiso matar a Mardoqueo y a todos los judíos y persuadió al rey para que autorizara todo eso? ¿Cuál fue el final? Al final, Amán fue colgado en la horca que había preparado para Mardoqueo. Pero no nomás eso, ahora a Mardoqueo le dieron todas las posesiones y el honor que Amán había esperado para sí mismo. Esas son las consecuencias de ese tipo de soberbia, del exceso de confianza en sí mismo. Si tuviéramos exceso de confianza en el Señor, pues sería otra cosa, ¿no? Pero hay otro personaje, Sennacherib, el rey de Asiria, se burlaba de Israel. Es el pueblo de Dios. Y él se burlaba, se daba el lujo, por decirlo así, en su soberbia, de burlarse del pueblo de Dios, presumiendo de su poderío militar. Él se burlaba y les decía: hey Israel, ni tú, ni tu Dios, ni ninguno otro Dios me va a poder detener a mí, porque yo militarmente soy el más fuerte del mundo. Presumía de su poderío militar, pero poco tiempo después salió el ángel de Jehová y mató a 185,000. De tal manera que cuando este Sennacherib soberbio salió, él y el resto del pueblo que quedó, había cuerpos tirados por todos lados, muertos. ¿Cuántos? 185,000. ¿Quién hizo esto? Con el Señor no se juega. Este hombre se creyó más poderoso que Dios. Se creyó que ni tú, ni tu Dios, ni ningún otro Dios me va a poder detener, porque yo soy muy fuerte. Días después de que ese rey fue derrotado y que regresó a Asiria, no nomás eran los cuerpos ahí tirados, sino que a él lo asesinaron. ¿Cualquier persona? No. 2 de sus propios hijos lo asesinaron. ¿Y qué pasó con el reinado? Fue entregado a un tercero que ni siquiera era de la familia. Esos son los resultados de este tipo de soberbia, de creerse seguro de sí mismo y no fijarnos que podríamos caer y estar alertas, atentos, dependiendo del Señor, dependiendo del Espíritu Santo, considerando los consejos del Señor, la guía del Espíritu Santo. Esto que mencionamos sabemos que está en el Antiguo Testamento, pero en el Nuevo Testamento vemos cómo Pedro descubrió que cuando él se sentía muy fuerte, de hecho, era el más débil. Y en un desplante de Pedro, en un desplante de seguridad, le afirmó a Jesús: Señor, yo estoy dispuesto a ir contigo, no solo a la cárcel, yo estoy dispuesto a ir hasta la muerte. Pero así como Jesús le predijo antes de amanecer,
ya le habría negado 3 veces. ¿Dónde está su fortaleza? Así también tenemos otro ejemplo. A los creyentes o la iglesia de Sardis, que alardeaban, subrayo, alardeaban de su reputación espiritual. Oye, qué tremendos estos. ¿Cómo? Sí, pero aquí también se puede dar. En este mismo grupo, podría, si no estamos alertas, nos darnos cuenta que alguien está presumiendo de todo lo que conoce, de todo lo que sabe, de todas sus credenciales, de las responsabilidades que sustenta. Los creyentes de Sardes estaban alardeando de su reputación espiritual, pero el Señor les advirtió verdaderamente: ustedes que se creen con una tremenda reputación espiritual están muertos. Y no nomás eso, necesitan arrepentirse. Y si no lo hacen, iba a venir sobre ellos como ladrón, dice el verso 3. Así como una noche, soldados enemigos bajo Ciro se infiltraron en el supuesto invencible palacio de Sardis a través de una senda no vigilada. Un puñado de soldados burlaron la guardia, dieron paso al resto del ejército. La confianza excesiva condujo al descuido y el descuido a la derrota. La confianza excesiva condujo al descuido y el descuido a la derrota. No bajes la guardia. No la bajes ni un solo momento, por más espiritual que te sientas. Porque entre más espiritual te sientes y crees que eres intocable, eso no va a ser así. La confianza excesiva condujo al descuido y el descuido a la derrota. Pero además tenemos otro ejemplo aquí en el Nuevo Testamento. Las Sardis, Pedro, pero aquí los creyentes de la Odisea. ¿Los qué? Los creyentes. ¿Cuál? La iglesia. Los creyentes en la Odisea pensaron que eran ricos y autosuficientes, pero el Señor les dijo lo que realmente eran. Recordemos: desventurados, miserables, pobres, ciegos y desnudos. ¿Dónde quedaron estos presumidos? Bueno, ahí, pastor, ¿cómo podemos entonces limitar nuestra libertad? Yo sé que humanamente la carne está respondiendo. Tal vez ahorita dices tú: es que a mí no me gusta limitar la libertad. Pues si tenemos libertad, pues vamos a ser libres, ¿no? Pero el Señor nos está diciendo que cuidemos el no caer. Que cuando nos sentimos más firmes, cuidar que no caigamos. Porque la confianza en sí mismo excesiva nos va a llevar a caer. Y entonces, ¿qué hacemos? Llevémonos esto, mire. Los cristianos que se vuelven seguros de sí mismos, preguntémonos si nos hemos sentido así en algún momento. Los cristianos que se vuelven seguros de sí mismos se hacen menos dependientes de la palabra de Dios. Yo ya me la sé, yo la he leído toda. Y tal vez alguien diga: no más la he leído toda. La he leído varias veces, muchas veces, toda. Yo ya me la sé. Nos hacemos menos dependientes de la palabra de Dios. Y menos dependiente aún del Espíritu Santo de Dios. Y entonces se vuelve vulnerable y después de eso descuidado en su forma de vivir, de conducirse como creyente. Y a medida que aumenta el descuido, la apertura a la tentación está más cerca. Y la resistencia al pecado disminuye. En otras palabras, ya no me defiendo tanto. Oye, no debería hacer esto, pero bueno, no está tan mal. Y tal vez en algún momento hasta decir: no, pues lo puedo hacer, luego me arrepiento. Pasa nada. Pero ya hemos visto aquí todo lo que ha pasado a estos ejemplos de desobediencia.
Cuando nos sentimos más seguros en nosotros mismos, pensamos que nuestra vida espiritual es la más fuerte. Pensamos que nuestra doctrina es la más sana. Y pensamos que nuestra moral es la más pura. Y entonces bajamos la guardia. Y es cuando deberíamos estar más alertas, en guardia, más dependientes de la palabra, más dependientes de Dios, más dependientes del Espíritu Santo. ¿Qué nos podemos llevar a casa, hermanos? Necesitamos fielmente limitar nuestra libertad por nuestro bien y por el bien de los demás, para no afectarlos con nuestro mal testimonio. Pero hay que hacerlo de acuerdo a las enseñanzas que Dios nos trae a través de Pablo. Y voy a fundamentarlo en algo muy importante, en el amor, que es el principal. Si nosotros amamos a Dios y amamos a nuestros semejantes, ya cumplimos toda la Biblia. Por eso, ¿qué vamos a hacer? Seguir las instrucciones de Dios a través de Pablo. Amar a nuestros hermanos, amar a nuestros semejantes. Esa debe ser la expresión externa de nuestra libertad. ¿Quieres tener libertad? Úsala para amar a los demás, por más difíciles que sean de amar. ¿O no somos nosotros difíciles de amar delante de Dios? Y aún así nos ama. Y le fallamos y nos perdona y volvemos a fallar y venimos en humildad y en arrepentimiento y nos vuelve a perdonar una y otra vez. ¿Somos difíciles de amar? Sí. ¿Y por qué nosotros no queremos amar a la gente difícil? A veces ni siquiera saludar, mucho menos preocuparnos por ver si está alguien enfermo, si está triste, tiene alguna necesidad, o simplemente ofrecer una sonrisa, un saludo, unos minutos para conocer a alguien. ¿Por qué? Porque no queremos, porque tomamos la decisión de no hacerlo. Necesitamos limitar nuestra libertad por el bien de nosotros. Hay que hacerlo como Pablo, como Dios nos dice a través de Pablo, amando a nuestros hermanos, a nuestros semejantes, alertas. ¿Cómo? Amando, pero alertas también, para no caer en un descuido espiritual que produce exceso de confianza, y ese exceso de confianza nos lleva a la caída. La libertad de que nos habla la Biblia no es una libertad diseñada por Dios para nuestro entretenimiento o para nuestra satisfacción. Esa libertad es un regalo de Dios que debe ser usado para su gloria en cada una de las cosas que decimos, que pensamos, que actuamos, que deseamos. Nos los dio para edificación de su pueblo. ¿De qué manera tú edificas a otras personas? ¿De qué manera sirves a otras personas? ¿De qué manera amas a otras personas? Empezando por tu familia de sangre y la familia en la fe. Es bueno hacernos esa pregunta. Si Dios nos dio la libertad para edificación, cualquier otra forma de usarla, esa libertad sería un abuso de la libertad que Dios nos ha dado a nosotros. Así que pensar que no necesitamos, escucha esto, pensar que no necesitamos observaciones o críticas constructivas de alguien, considerar que tú no necesitas ningún tipo de ayuda, yo puedo solo. Creer que no encontrarás a alguien más maduro que tú que te pueda ayudar con un buen consejo, con una buena opinión. Creer que no necesitas rendir cuentas a nadie, ni recibir consejo. Esta forma de pensar o de vivir es opuesto al diseño de Dios, a lo que es la voluntad de Dios. Y si tú sabes de alguien que está cayendo así, ayúdale, ámalo,
Viviendo aislado del cuerpo de Cristo, no vamos a aprender, ni vamos a poder enseñar, no vamos a poder estar dando de gracia lo que de gracia hemos recibido, y esa es la voluntad de Dios, y si no lo hacemos, estaríamos desobedeciendo. Así que no lo olvidemos, vivir aislado del cuerpo de Cristo, que es esto, no le agrada a Dios. Vivir sin servir no te permite crecer, porque sirviendo es que Dios usa a unos con otros, porque hierro con hierro se afila. Pero entonces nos retraemos para no batallar y no vamos a crecer nunca. Vivir sin servir no te permite crecer. Esta forma de vida solo manifestaría autosuficiencia. Yo no necesito a los demás. Esa autosuficiencia y ese egoísmo, me preocupo por mí mismo nada más, y es orgullo. Y Proverbios 6:18 dice: antes del quebrantamiento está la soberbia o el orgullo. Nuestra naturaleza, hermano, déjame decirte esto por último. Nuestra naturaleza siempre se resistirá a vivir de acuerdo a la voluntad de Dios. Y dada nuestra naturaleza, somos propensos a pecar, aunque lo neguemos. Porque dice la palabra, si dices que no pecas, te engañas a ti mismo y la verdad no está en ti. Pero, qué hermoso, cómo el Señor derrama su gracia en el Dios. Pero si confiesas tus pecados, Él es fiel y justo para perdonarte y limpiarte de toda maldad. Pero si dices que no pecas, le haces a Él mentiroso y su palabra no está en ti. Veamos el amor y la gracia de Dios. No perdamos de vista, en la cruz Él pagó por tus pecados, por todos, pasados, presentes, futuros. Y si los confiesas, Él es fiel para perdonarnos y limpiarnos de toda maldad y estar listos para cuando nos pida cuenta. Así que, hermano, acércate confiado al trono de gracia, bien al pie de la cruz, ahí delante de Él en humildad, para que Él te fortalezca. Acércate al trono de gracia y que Él derrame su fortaleza sobre ti, para que estés listo para cuando te llame. No nos podemos ir cargando con todo esto solamente. Recordemos que el Dios que tenemos, en el que creemos, es un Dios de misericordia, un Dios de gracia. Es un Dios de justicia también. Pero si Él te reveló ahora que hay cosas de las que te tienes que arrepentir y pedirle perdón, hazlo hoy, porque ayer ya pasó y mañana no sabemos si vamos a estar aquí. Hoy es hoy, arrepiéntete. Si tú no conoces al Señor, ven, este es el día que Dios está tocando tu corazón y te dice: ven, acércate, yo quiero salvarte, arrepiéntete, pide perdón, entrégame tu vida. Y si tú eres creyente y has estado pecando, ven delante de Él. Él no se va a extrañar, y nadie debíamos extrañar que alguien dice que pecó, porque nuestra naturaleza es así. Pero lo que Dios quiere es que vengas delante de Él en un acto de reverencia, en un acto de humildad, y te arrepientas y le pidas perdón, y Él va a ser fiel para perdonarte y limpiarte de todos los pecados y dejarte listo por si te llama esta noche. Padre, te damos honra y gloria. Gracias, papá, por tu amor. Gracias por esta enseñanza, Dios. Gracias por advertirnos, Dios. Gracias por mostrarnos tu amor, tu gracia y tu misericordia una vez más, advirtiéndonos como un padre bueno advierte a su bebé, a su niño, a su hijo. Padre, aquí estamos reconociendo que hemos pecado y venimos delante de ti en humildad para pedirte perdón. Perdónanos, Señor. Déjanos poner a cuentas contigo y ayúdanos a ser como tú quieres. Ayúdanos a encontrar a alguien a quien podamos rendir cuentas. Ayúdanos, Señor, para que busquemos siempre a quien servir, para dar de gracia lo que de gracia hemos recibido, para aprender de otros, pero también para enseñar, para dar de gracia lo que tú nos has dado gratis a nosotros, Señor. Ayúdanos a depender más de las Escrituras. Ayúdanos a depender más del Espíritu Santo. Ayúdanos a depender de ti, estar preparados cada día, alertas para no caer, Señor.
preparados para aquel día cuando nos vayas a llamar, Señor. Cuando estemos en tu presencia, queremos escuchar, papá, que nos digas: pasa, siervo fiel, al reposo de tu Señor. Gracias, papá, por tu amor y tus enseñanzas. Gracias, gracias. No tenemos palabras suficientes para agradecerte, Señor. Recibe honra, gloria y alabanza en el nombre de Jesús. Amén.